Bienvenidos, queridos estudiantes, a un nuevo video explicativo. En esta ocasión estudiaremos un poco acerca del tema de composición de funciones. Para ello vamos a iniciar conociendo la definición de una composición de funciones, que dice así: dadas dos funciones f de a a b y otra función g de b a c, llamamos composición de f y g a una nueva función que escribimos como f composición g, que va de a a c, de manera que f composición g de x es igual a decir f de g de x para todo x que pertenece a A. Ahora vamos de nuevo a leer la definición, pero vamos a ir paso por paso tratando de explicar un poco más lo que ella quiere decir. Vamos a ver, dice entonces: dadas dos funciones, en este caso f, que tendrá un dominio A y un codominio B. Además, nos vamos a dar una función g, que su dominio será B y codominio será C. Además, dice, vamos a llamar composición de estas dos funciones, es decir, de f y g, a una nueva función. A esta nueva función la vamos a llamar mediante este simbolito que está aquí, es f circulito g. Y además dice que su nuevo dominio va a ser A y su nuevo codominio será C. Como vemos acá, esta nueva función que se forma tiene entonces el dominio de f, que es A, y el codominio de C, por acá está, ¿verdad? Entonces, como quien diría, viene así, viene de aquí, de este dominio a este codominio. Esa es la idea, digámoslo así, de que tenga un nuevo dominio y codominio. Y además nos dicen otra cosa muy importante. Nos dicen que de manera que este simbolito, que quiere decir f composición g de x, de cualquier x, va a ser igual a que yo meta mi función g de x en la x, porque supongamos que yo tengo f de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo acá? Lo que están haciendo es meter dentro de la f de x, ya no le ponen x, sino que ahora lo que hacen es meter la g. Entonces quedaría así: g de x. ¿Ven? Esto es igual a esto. Esto es lo que quiere decir esto. Tenemos f de x, pero en la composición, luego, cuando la compongo con g, meto la función g dentro de la función f. Esto es cuando yo compongo f composición g, ¿verdad? También puedo hacerlo al revés. También puedo decir que g composición f, y entonces ya ahí sería al revés. Ya no sería meter g dentro de f, sino que sería meter dentro de g, meter f, y quedaría de esta forma. Este sería el caso para cuando yo digo g composición f, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiere decir. Básicamente se trata de eso, se trata de meter esta función en la x, porque aquí debería haber una x, ¿verdad? Entonces meter esta función, sustituirla en el lugar donde está esta x. Y ya luego, cuando ya hagamos ejemplos propiamente dichos, ya se va a ver qué es lo que prosigue, que es muy fácil en realidad. Entonces, bueno, vamos a ver los dos ejemplos que vienen en el libro. Y los ejemplos son los siguientes. Bueno, nos dan dos funciones, ¿verdad? Que llaman f y además otra que llaman g. Dicen que f de x es 3x y que g de x es 2x más 1, y nos piden que determinemos f composición g y además g composición f. Entonces vamos a ello.
Lo primero que debemos hacer es, o de lo primero que debemos hacer uso es de la definición, porque eso es lo que nos va a permitir luego resolver con más facilidad la composición, es decir, obtener esa composición con más facilidad. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos F composición G, veamos que nuestra definición, que es la misma F composición G, nos dice que esto es igual a que yo diga que en F voy a meter G de X, ¿verdad? Ok, y luego nos dice el libro en el ejemplo, lo que dice es que, bueno, sustituyamos G de X, porque como aquí conocemos a G de X, que es 2X más 1. Entonces, sustituyendo a G de X, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Ponemos 2X más 1. Ahora lo que nos piden a continuación, o lo que nos recomiendan a continuación, es que sustituyamos F, porque ya tenemos sustituida G, entonces esto se vería algo como así. Entonces, ¿quién es F? Es 3X. Entonces, voy a poner 3 y en la X voy a poner lo que está dentro de este paréntesis. Obviamente lo pongo en paréntesis, ¿verdad? Entonces esto sería 2X más 1. Y luego nos dicen pues que resolvamos eso y ya ustedes conocen cómo se resuelve esto, que sería 6X y 3 por 1, que es más 3. Y entonces resulta que como esto es una igualdad, desde aquí venimos arrastrando esto, entonces ya podemos escribir que esto va a ser f, bueno, así en paréntesis, f composición g de x. Y ese sería nuestro primer ejercicio. Continuamos con la segunda composición que nos piden que averigüemos. Y la segunda ya no es F composición G, sino que es G composición F. Digamos que ahora es al revés. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento que hicimos acá en el lado izquierdo, vamos a hacerlo acá. Recuerden, esta definición deben tenerla muy presente porque esto es lo que les va a ayudar a resolver cualquier otra composición. Entonces vamos a hacer uso de ella y vamos a decir así, que como aquí está al lado derecho G, que es la que va adentro, entonces aquí al lado derecho está F y es la que va a ir adentro. Entonces queda por fuera G de la siguiente forma. Entonces, esa es G por fuera y adentro metemos F, que sería así. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice o qué es lo que recomiendan en el librito? El libro dicen que entonces ahora sustituyamos la función f de x. Y f de x está dice que es 3x. Eso, entonces. Ahora bien, luego en el siguiente paso nos piden que sustituyamos la función de g. Es decir, lo que nos piden hacer es que metamos, vamos a ver, lo que nos piden hacer es que metamos 3x en las x de la función g. Es decir, metamos 3x en esta x. Entonces quedaría de la siguiente forma. Eso sería, tenemos que g de x es 2x más 1. Pero recuerden, vamos a sustituir este 3x por esta x. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Pueden ponerlo en paréntesis para que cualquier cosa, para que se eviten problemas. Y quedaría así, 3x. Y ahora resolvemos eso, que ya es más sencillo. Y nos queda de la siguiente forma. Dice que 6x es igual a el más 1 que nos quedó ahí solito. Y de nuevo,
como estos son puros iguales, podemos decir entonces que esto lo arrastramos para acá y podemos escribir entonces que esto que acabamos, el 6x más 1, es igual a g con posición f de x. Y ese sería el ejemplo. Así se hacen los ejemplos que vienen explicados. Ahora lo que vamos a hacer es a realizar dos ejercicios que vienen en la actividad de la actividad 2.21. Específicamente vamos a hacer los ejercicios número 4 y el número 6. Vean que en ambos nos piden calcular o obtener la composición tanto de f con g como de g con f. Entonces no olviden que son dos cosas distintas, ¿verdad? Por mucho que se parezcan, al final son cosas distintas. Pero vamos a iniciar con esta número 4. Van a ver que es muy sencilla. Una cosa que ustedes deben tener siempre presente como a la par, ojalá en una ficha, es la definición de composición de funciones, porque esta definición es lo que les va a permitir obtener las funciones compuestas con más facilidad. Entonces, bueno, primero vamos a poner por acá la definición que dice así. Si yo quiero componer f con g de x, dice la definición que esto va a ser igual a que yo tome la función f y dentro de ella yo meta la función g, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y no se olviden, con esto ustedes van a poder realizar los demás ejercicios. Entonces vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Ok, entonces iniciemos con esta primero. Como siempre, usando la definición, vamos a poder decir que como es f con g y la definición viene con f con g, entonces no hay que cambiarle nada, ¿verdad? Vamos a poner exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces ahora, igual como hicimos en los ejemplos anteriores, lo que vamos a hacer a continuación es sustituir esta g de x con su criterio, y el criterio en este caso es x al cuadrado. Entonces lo escribimos de la siguiente forma. Vamos a tener que dentro de la función, dentro de la función f vamos a poner el criterio de g, que en este caso es x al cuadrado. A continuación, lo que lo que recomiendan en el libro hacer es que ahora sustituyamos la función f. Esto es, en pocas palabras, que tomemos este x cuadrado que está dentro y que lo pongamos, lo sustituyamos por las x que nos encontremos en la función f, ¿verdad? Lo vamos a poner ahí. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que, como f de x es x, vamos a sustituir esa x y vamos a poner el criterio que está aquí adentro, que es el criterio de la g. Entonces sería x al cuadrado. Y ahí termina este primer ejercicio. La otra parte, donde en el caso donde ya no es f con g, sino que ahora nos piden g con f, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vean que, por ejemplo, la función que va adentro es la que está, como quien diría, a la derecha. O sea, la puritita par de la x. Entonces, vamos con esa idea, vamos a resolver esta otra composición. Y vamos a decir que, entonces, ¿cuál es la función que está a la puritita par de x en este caso? Es f. Entonces f es la que va a ir adentro de la otra función. ¿Y cuál es la otra función? G. Entonces g va a ir afuera y adentro f de x. Ok, entonces hacemos exactamente lo mismo. Venimos a sustituir f de x por su criterio, que en este caso dice que es x
entonces ponemos x. Y de igual forma, lo que hay que hacer aquí es tomar esta x y ponerla en las x que nos encontremos en la función de f, perdón, de g, es decir, la vamos a sustituir por esa x, ¿verdad? Entonces tenemos algo como lo que sigue. El criterio de g es x cuadrado. Entonces ahora aquí vamos a sustituir esta x por esta que está aquí adentro. Y si ponemos x ahí, perdón, ponemos x ahí, entonces nos va a quedar básicamente igual, igual que si fuera g. Pero esto es g composición f, ¿verdad? Hay que recordar eso. Observemos que por pura coincidencia la composición de f con g, que es esta, nos quedó igual a la composición g con f, que es esta otra. Pero deben saber que esto muy pocas veces ocurre, ¿verdad? En esta ocasión pasó así porque pues, el criterio de las dos funciones lo permitió, pero eso no pasa en general, o sea, no es muy común, ¿verdad? Entonces, para que no nos equivoquemos a la hora de ver estos resultados iguales, de que luego este va a ser igual con este. Eso no es así, ¿verdad? Este es un ejemplo especial, digámoslo, donde sí sucede, pero en general no es así. Vamos entonces ahora a resolver el siguiente ejercicio. Y para ello nos vamos a seguir ayudando de esta definición. Nos traemos este para acá. Ahí está. Ahí está. Ok, porque recuerden, es muy importante siempre tener esa definición ahí porque es la que nos va a ayudar a obtener cada composición que nos pidan. Entonces, bueno, vamos iniciando por acá. Recuerden, primero nos ayudamos con la definición. Dice que f composición g es igual a que yo dentro de la función, o sí, dentro de la función f, meta la función g. Ok, entonces igual seguimos sustituyendo. En este caso vamos a sustituir la función, el criterio de g, y dice que el criterio de g es todo esto, ¿verdad? Es todo eso. Entonces ponemos como sigue. Ya no ponemos g de x, sino que ponemos x cuadrado menos 2x y más 1. Ok, ¿qué es lo que sigue a continuación? A continuación lo que debemos hacer es colocar este criterio, es decir, esta expresión, en las x que nos encontremos en la función f. Es decir, solo hay una, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar esto y lo vamos a sustituir aquí. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Dice que primero pongamos el criterio de f. El criterio de f es 5 menos x. Y ahora, ustedes nada más se acuerdan, bueno, yo lo hago en la computadora porque me queda más fácil, pero ustedes pueden nada más no poner la x y en lugar de la x van a poner este criterio, que sería x al cuadrado. Ok, pongamos, no nos olvidemos del paréntesis, ¿verdad? Es muy importante para evitar malos entendidos. Entonces ponemos paréntesis, terminamos de poner esto, menos 2x y más 1, ¿verdad? Entonces ahora desarrollamos esto, que ustedes ya lo manejan con más facilidad, y nos va a quedar que entonces 5, el menos va a modificar a este y a este y a este. Entonces, ¿verdad? Les va a cambiar el signo, pues. Entonces nos queda de la siguiente forma. Dice que menos x al cuadrado, luego menos con menos va a ser más 2x, y luego menos con más, que va a ser menos el 1. Bueno, aquí sí, esta respuesta ya está bien, pero si quieren seguir simplificando, entonces vamos a hacer la operación entre este y este, que entonces eso quedaría de la siguiente forma. Sería
x al cuadrado, tenemos 2x y el 5 con menos 1 que es 4 y nos queda eso, ¿verdad? De este lado. Ahora vámonos a este otro lado a ver cómo resulta la composición de la función, a ver si resulta igual que en este ejemplo. En este ejemplo sí resultaron iguales, porque pues era un caso especial, pero vamos a ver si aquí también se cumple. Ya verán que no. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Lo que dice aquí es que esta función f que está a la puritita par de x es la que va a ir adentro. Es decir, la que va a ir afuera es g. Entonces ponemos g y adentro f de x. Muy bien, entonces a continuación lo que vamos a hacer es sustituir. Entonces, ¿qué sustituimos? Pues sustituimos f de x, este f de x, por el criterio de f de x, que es este, 5 menos x. Entonces nos queda de la siguiente forma. En g vamos a meter el criterio de f de x, que es 5 menos x. Ok, entonces a continuación, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que este criterio, como hicimos ya, como venimos haciendo desde antes, lo vamos a meter en cada x que yo me encuentre en la función de g. Es decir, aquí y aquí. Ahí los voy a meter, ¿verdad? Entonces nos queda de la siguiente forma. Vamos a decir que, como les digo, yo pongo el criterio de g porque así es más sencillo y no cometemos, pues, por no ir a la ligera, así vamos, como dicen, con despacio y buena letra. Entonces, el criterio de g dice que es x cuadrado menos 2x más 1. Ahora sí, lo que realmente importa es la sustitución esta, porque en esta x vamos a poner este criterio, 5 menos 1. Ojalá pongamos siempre paréntesis por aquello de los errores. Entonces ponemos paréntesis y el criterio va a ser 5 menos x. Luego nos venimos a esta otra x, ponemos paréntesis y dentro ponemos el criterio de f, que es 5 menos x. Ok, entonces ya tenemos casi que resuelto el ejercicio, porque ahora lo que queda solamente es desarrollar esa expresión. Ustedes saben cómo hacer ese fórmula notable, que es, bueno, entonces sería este al cuadrado, que es 25, y como hay un menos, entonces a continuación ponemos también un menos. Supongo que, bueno, ustedes se lo saben a su manera, pero podemos decir entonces que ahora lo que viene es el doble producto por eh, el primer término, que es 5, por el segundo término, que sería 5x. Y luego un más. Y ahora ponemos el cuadrado de este término, que sería x al cuadrado, ¿verdad? Entonces continuamos acá, vamos a desarrollar este paréntesis que está junto al 2 y dice que entonces 2 por 5 es 10 y el menos que llevo entonces menos 10. Muy bien, ahora dice que 2 por x es 2x, pero ya hay un menos acá, entonces menos por menos es más. Ponemos un más, 2x. Y el 1 que nos queda igual, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ahora solamente queda seguir simplificando, que es un trabajo sencillo. Entonces podemos hacer, bueno, vamos a desarrollar solo este para ir paso a paso y que no nos perdamos. Entonces sería así. Quedaría 25 menos 2 por 5, que es 10x. Luego tenemos un más de x cuadrado. Luego tenemos menos 10. Tenemos además un 2x y el más 1. Ahora sí, vamos a operar, es decir, sumar o restar los términos semejantes. Y veamos, busquemos primero cuáles son los que tienen x cuadrado. Por lo visto es solamente x cuadrado. Entonces lo ponemos ahí. Vamos a buscar ahora los que tienen x. Está 2x y menos 10x.
Esto es que menos 10 negativo le vamos a quitar 2 y nos queda negativo, es decir, menos 8. Ups. Ok, menos 8x. Y luego ya nos quedan los que no tienen x, que sería 25 menos 10, 15, más 1, 16. En positivo, por supuesto. Y entonces este sería nuestra respuesta final. Como pueden ver, es totalmente distinta esta de esta, ¿verdad? Entonces no se cumple lo que vimos en este ejemplo, porque ese es un caso especial. En general no se cumple que esta composición es igual a esta. De hecho, lo común es que sean distintos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y cuando resulte que esta composición les da igual que esta, pues lo revisen otra vez con cuidado, porque no es común que pase eso, ¿verdad? Entonces acá terminamos. Muchas gracias.